Buenos días. Hoy nos encontramos en el municipio de Villagarzón para entrevistar a profesionales de diferentes áreas y a un ciudadano del común, para escuchar sus diferentes opiniones acerca de la eutanasia, ya que es un tema muy polémico en Colombia. Pero antes de esto, nos dimos a la tarea de consultar qué es la eutanasia. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la eutanasia es una muerte dulce. Es una intervención deliberante para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura y muerte sin sufrimiento físico. También, en la sentencia C-239 de 1997, sostuvo que la eutanasia es reconocida como derecho a morir dignamente y tiene la categoría de fundamental. Ahora sí, teniendo una breve claridad sobre el tema, damos paso a mis compañeros para escuchar las opiniones de sus entrevistados. Buenos días, compañeros. Nos encontramos en Villagarzón, Putumayo, hoy 15 de septiembre, en la oficina del doctor Camilo. Él es abogado de la Universidad Agraria de Colombia, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, expersonero de Villagarzón y actualmente defensor público de la Defensoría del Pueblo, el cual a él le voy a hacer una entrevista respecto al tema tan polémico que es la eutanasia. Aquí estamos con el abogado Camilo Guerrero Betancur. Entonces, abogado. Muy buenos días, complacido de tenerte acá en mi oficina y para hablar de ese tema tan neurálgico. Le mando un saludo muy cordial a todos los estudiantes del cuarto semestre de la profesión de la psicología. Bienvenidos. Muchas gracias. Abogado Camilo, para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, antes de decir mi concepto sobre lo que es la eutanasia, quisiera que nos remontemos a varios conceptos, porque cuando a uno le piden una conceptualización de una figura, pues uno se le remite al diccionario. Entonces, una primera fuente que podemos averiguar es lo que dice el diccionario de la Real Academia. El diccionario de la Real Academia Española dice que es la muerte sin sufrimiento físico, que es el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a sus sufrimientos. Por otra parte, el doctor Guillermo Canelas, profesor doctrinante, dice que la eutanasia es la muerte sin dolor. Canónicamente, o sea, religiosamente, se dice que la muerte sin remordimiento o estado de gracia, muerte sin dolores del alma. Para Elio Gómez, el derecho que se pretende atribuirle a una junta médica para darles muerte tranquila a los pacientes que sufren dolores insoportables, estén atacados de dolencias incurables o cuando así lo deseen. En el derecho penal y la medicina del siglo XX, por eutanasia se entiende la muerte piadosa que se da a los enfermos cuya curación se tiene por imposible y cuando se encuentran sometidos a sufrimientos que los recursos de la ciencia no pueden suprimir ni siquiera paliar. El problema gravísimo consiste en la determinación técnica de qué es incurable, el mal y el sufrimiento inaceptable. Bueno, para el suscrito abogado, el concepto de la eutanasia es un procedimiento médico-científico en el cual se le presta la asistencia profesional a una persona que está sufriendo unos dolores graves, incurables, un sufrimiento prolongado y que eso atenta contra la vida digna y contra su bienestar. Definitivamente, cuando ya no existen esperanzas de vida y el único camino que va a conducir es a la muerte, pero de una manera muy lenta, muy paulatina. Entonces, la eutanasia es recurrir a la asistencia médica para que esa persona cese ya fisiológicamente sus funciones en este mundo terrenal. Claro. Abogado Camilo, ¿cree usted que la eutanasia es un pecado, un delito, un acto de compasión con el que sufre? Bueno, sobre esta pregunta, que es bastante compleja, existen varias posturas. Hay posturas legales, hay posturas religiosas, hay posturas de personas que están pegadas a la moral y las buenas costumbres, y pues eso depende de la óptica como se mire. Desde el punto de vista personal, como abogado, considero que
no estamos en presencia de ninguna de las que tú me acabas de mencionar, sino estamos en presencia de un derecho. Claro. Así como tenemos un derecho a la vida que se enmarca en la dignidad humana, también tenemos un derecho a la muerte digna, ¿sí? Así como tenemos el derecho a la vida digna, tenemos derecho a la muerte digna. Entonces, cuando una persona ya desahuciada, cuando los especialistas en la medicina, en las técnicas científicas, dicen que ya no hay ninguna posibilidad de salvaguardar la vida y existen unos dolores inconmensurables, existen unos dolores que ya son muy difíciles de soportar y una persona quiere acogerse a esto, estamos en presencia de un derecho. O sea, ese derecho se efectiviza es con el querer, con la voluntad de la persona de decir ya no quiero seguir viviendo más y yo quiero que ya llevemos a feliz término la vida. Entonces, no estoy de acuerdo de que sea un pecado, porque esa es una concepción muy religiosa, una concepción muy religiosa en donde se pone de fundamento a la metafísica, a Dios. No quiere decir que yo no crea en Dios, sino que en mi modo de ver, una persona que está sufriendo, que está viviendo unos dolores muy intensos, ya graves, incurables, y que lo único que le espera es la muerte, pues tiene derecho a morir también dignamente, así como vivir dignamente. Ya, muy bien. Una pregunta también que es un poco, no sé cómo lo irá a tomar, pero pues quisiera saber, ¿quién es el dueño de su vida? ¿El Estado, la Iglesia o usted? Yo pienso que el dueño de la vida es la misma persona. La persona. El Estado no puede ser el dueño de la vida. Y ni mucho menos ninguna persona que pueda disponer de uno, sino absolutamente el ser humano. El ser humano puede disponer la vida cuando sus decisiones son congruentes, cuando son conscientes, son voluntarias, cuando no se vicia el consentimiento, cuando no estamos en presencia del error, la fuerza o el dolor, cuando alguien le quiere hacer daño a esa persona, obviamente ahí no vale la voluntad. Pero si la persona está sufriendo, tiene sus dolores, tiene sus quejas, que son graves, que son incurables y que ya solamente le espera la muerte, pues estamos hablando de que él, como ser humano, él puede disponer de sus derechos. Nadie más. Él es el titular de los derechos a nivel constitucional y él es el titular del derecho a tener una vida digna. Ya. ¿Usted cree que es justo seguir prolongando el sufrimiento de la persona afectada y de su familia en un caso grave pues, de enfermedad? Bueno, me remonto a lo que te dije anteriormente con respecto a las diferentes posturas, entre ellas las religiosas, las moralistas y las personas que consideramos de que al ser una persona el titular de sus derechos puede disponer libremente del derecho a la vida cuando se ve amenazada gravemente y cuando los médicos dicen que ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo pienso que es injusto que una persona que esté sufriendo gravemente, que esté postrada en una cama, que sus huesos se les estén pudriendo y que tenga unos dolores muy fuertes, que ya ni la morfina le pueda servir y alargar esa vida, ese sufrimiento, eso sería lo más desastroso, eso atentaría con el derecho a la vida digna del ser humano. Entonces sobre esa base es que me parece que no es prudente que una persona siga sufriendo. Recientemente hubo un caso en el país que sonó mucho, que fue la acción de tutela que se interpuso por parte de los familiares del caricaturista del tiempo Matador. No sé si lo has escuchado. Ellos acudieron a la acción de tutela porque él estaba padeciendo un cáncer muy severo y entonces estaba padeciendo ese cáncer y esas dolencias y entonces tuvo que acceder a la acción de tutela para que le protejan el derecho a la vida digna, o sea, a vivir dignamente y a morir dignamente. Ajá. Entonces considero que no me parece prudente, respetando todas las tesis religiosas, pues que una persona sea prolongada indefinidamente a tener ese sufrimiento. Por eso yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia, con ese procedimiento. Listo. Entonces, esas eran las preguntas. Yo creo que ya mis compañeros tienen más que claro de la opinión pues, del abogado Camilo. Muchas gracias, abogado, por recibirme aquí en su oficina.
Bueno, muchas gracias a todos los estudiantes, espero que les sirva esta reflexión y obviamente esta reflexión no es la última palabra y estamos dispuestos a tener cualquier debate en cualquier escenario de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, principalmente en la sentencia C-239 de 1997 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, que los invito a que la lean, que fue el pionero, el que abrió el camino para que en Colombia se estudiara la eutanasia, para que se eleve a la categoría de ley, que si bien es cierto hasta el momento no se ha elevado a la categoría de ley por los conflictos políticos que ha habido, religiosos, sociales, entonces sí existe esa posibilidad de exonerar de toda responsabilidad penal a los médicos cuando se dice en la parte resolutiva, que se declara exequible el artículo 326 en ese tiempo el decreto 100 de 1980, el anterior Código Penal, no el de la ley 599, con la advertencia de que en el caso de que los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Entonces los invito a que lean esa sentencia y vuelvo y les repito, este es un debate que ha sido muy marcado en Colombia y que hay diferentes posturas. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos acá en la alcaldía municipal de nuestro municipio de Villagarzón, en el área de la Secretaría de Salud, con una mujer muy exitosa como es la doctora Santana. Buenos días, doctora Santana, aparte de ser una buena médica especializada en medicina general. En estos momentos queremos hablar un poco sobre el tema que es la eutanasia, ya que está causando un poco de polémica porque no todo el mundo no está de acuerdo con ese procedimiento, ¿no? Entonces nosotros queremos saber, doctora, usted, ¿qué opina de la eutanasia? Bueno, partiendo de qué es la eutanasia, ¿no? La eutanasia viene de dos palabras griegas, eut y thanos, que significa muerte sin dolor. O sea, es un proceso en el cual uno acelera el procedimiento de la muerte de una persona para evitar que sufra. Eso. Para ¿usted qué considera que es la eutanasia? ¿Un pecado, un delito o un acto de compasión hacia una persona que sufre, ya que una persona con una enfermedad terminal se sabe que ya no tiene solución, ¿no? Es un proceso donde uno quiere que la persona no sufra. O sea, no sufra, acelerar su proceso, que igual ya tiene una enfermedad terminal y la persona cuando está con esa enfermedad no se vale por sí misma, ya está realmente en un proceso que ya no hay reversa, él va a morir. Entonces considero que la eutanasia es como usted dijo, Un acto de un compasión. acto de compasión. Una última pregunta, doctora Milva. ¿Usted cree que el dueño de nuestra vida es nosotros mismos, el Estado o la Iglesia? El dueño de la vida de nosotros es Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y si no se mueve ni un pétalo ni una hoja sin el poder de Dios. Este es el punto de vista que tiene nuestra doctora Milva Santana, Secretaria de Salud y, como lo dije, médica especializada en medicina general. Doctora, muchas gracias por regalarme un poco de su tiempo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor Berman. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, un gusto. Soy estudiante de la Universidad Uniminuto. Mi nombre es Lizeth Calvis Enríquez y estoy cursando cuarto semestre de psicología. Como ya le había comentado, necesito hacerle unas breves preguntas sobre qué es la eutanasia. La eutanasia, como ya sabemos, es un acto intencionadamente que se le hace a una persona para provocar su muerte, ya que tiene una enfermedad incurable o terminal, digamos así. Entonces es como una muerte sin dolores. Bueno, para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, para mí la eutanasia es un proceso donde una persona o una familia decide morir o que se muera un familiar, ¿no?
para no prolongar el sufrimiento del paciente ni de la familia. Esencialmente es un mecanismo de evasión al dolor, viéndolo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es una evasión, simplemente porque no nos queremos enfrentar al sufrimiento, no nos queremos enfrentar al dolor de tener que ver al familiar ahí torturándose con medicamentos, con drogas, con un montón de tratamientos que quién sabe si le salven la vida, que lo más seguro es que tal vez no. Y por parte del paciente es no querer seguir sufriendo más con su enfermedad, con la agonía que le producen todos los tratamientos. Claro. Para usted, ¿quién es el dueño de su vida? ¿El Estado, la Iglesia o usted? Pues yo pienso que cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida. Si yo soy un fanático religioso, le daría el poder de mi vida, de mi felicidad, a mi religión o a unos parámetros religiosos que otras personas me impusieron por ciertas creencias. Yo puedo creer en un ser supremo, pero pues Él nos creó según dicen, a libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decidir sobre mi vida. Si yo me suicido porque tengo un problema, una dificultad, pues sería una manera poco valiente, poco afrontadora de enfrentarse a lo que la vida nos depara, ¿no? Sería un escapismo, sería una persona mediocre, miedosa, que no tiene la capacidad de enfrentarse a los problemas y superarlos, que es lo más importante. Pero hay situaciones especiales donde hay una enfermedad terminal y hasta el momento pues no hay una cura. Yo diría que en ese momento cada quien es el que debe decidir si quiere seguir viviendo o no quiere seguir viviendo. Hay que pensar también y llevarlos a reflexionar. ¿Qué va a pasar si de pronto hoy digo que me desconecten, que me muera y resulta que mañana aparece o inventan la cura para la enfermedad que yo tenía? Ese es el riesgo que tenemos que tomar, más con los adelantos de la ciencia. Y pues también he visto muchos pacientes con enfermedades como el cáncer que después de un tratamiento y sobre todo una liberación de emociones reprimidas y desahogarse de todo lo que tienen guardado, se han llegado a curar estando diagnosticados como pacientes terminales, se han curado. Todo va en nuestras emociones y la coherencia entre mente y cuerpo. Si yo estoy bien espiritualmente, estoy bien emocionalmente, estoy bien físicamente. Entonces no necesito morirme. Claro, exacto, doctor. ¿Y es justo seguir prolongando el sufrimiento de la persona afectada y de su familia? Es una pregunta muy ambigua, diría yo, porque sería prolongando ¿cómo es? ¿El qué? ¿Es justo seguir prolongando el sufrimiento de la persona afectada y la de su familia? Exacto. ¿Por qué? Porque prolongando ¿cuál sufrimiento? Si es que ya no aguanta el dolor físicamente, pues bueno, para que no lo torturen con ese dolor. Desde ahí sí. Pero he visto casos y he sabido casos donde el sufrimiento es tener que ir al hospital, sacar tiempo para verlo, sacar tiempo para ir a llevarle las drogas, sacar tiempo sobre todo cuando son abuelitos. Muchas veces los dejan en los hospitales y la excusa es que es para no hacerlos sufrir. Pero ¿hasta qué punto eso es real? O sea, ahí tendría que entrar los valores, los principios de cada persona, de cada familia. La moral y decir, en verdad lo hago sinceramente para que no sufra más dolor o para yo evitarme la tarea de tener que estarlo visitando, pagando, atendiendo, corriendo una vez y otra. Entonces sería como la honestidad de cada uno, ¿no? Buscar esa armonía interior que me diga si lo que estoy haciendo está bien o está mal y con base en eso decidir. Bueno, muchas gracias, doctor, por su atención. Con mucho gusto. Que tenga buena tarde. Bueno. Nos encontramos con el padre Dani Barreto. Vamos a tocar el tema sobre la eutanasia. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, evidentemente no solo para mí, sino para el mundo entero, eutanasia viene de eu, thanatos, que significa buena muerte. ¿Sí? Hay muchas posiciones en torno a la eutanasia y generalmente la eutanasia significa representa o la utilizan para representar y para referirse a las situaciones en las que no se respeta el valor de la vida. Ok. ¿Cree usted que la eutanasia es
un pecado, un delito o un acto de compasión con el que sufre? Digamos que frente a la posición de la eutanasia, la Iglesia ha sido muy clara a lo largo de los siglos. Siempre la posición de la Iglesia será respeto por la vida. La vida siempre tendrá un valor preponderante frente a nosotros como cristianos católicos, siempre procurando la vida, siempre exaltando la vida, porque Dios es el único que quita y Dios es el único que nos da la vida. Así que toda acción que vaya en contra de la vida siempre será para nosotros contraria al querer de Dios. Ok, entonces, ¿cree usted que quién es dueño de su vida? ¿El Estado, la Iglesia o usted? Digamos que esta pregunta es un poco ambigua, porque realmente el único dueño de la vida siempre será Dios. Dios que nos pone diferentes situaciones, Dios que camina con nosotros, Dios que comparte con nosotros, Él es el único que es el dueño de la vida y el que dispone de cada una de nuestras vidas. Hay una experiencia muy bonita a propósito del Papa Francisco. Papa Francisco en su venida resulta que había una señora que iba a hacer uso de la eutanasia y conociendo al Papa Francisco y sintiendo ese amor de Dios en su corazón, decidió dejar a un lado este propósito. Dios también tiene algo que decirnos en el dolor y a veces muchas personas que intentan buscar estos métodos de eutanasia, de cortar la vida, también intentan cortar ese dolor o quitar ese dolor de cada una de sus vidas. Entonces, en el dolor también nos asemejamos o nos acercamos a Dios y en el dolor también Dios puede purificarnos y puede ayudarnos a acercarnos más a Él. Ok, entonces, ¿sería justo prolongar el sufrimiento de una persona que tenga una enfermedad terminal, prolongar ese sufrimiento de la persona como de su familia? Digamos que para hablar de este término de prolongar hay un término que se llama distanasia. Y la distanasia es distanciar la muerte de aquella persona. Habría que mirar, digamos que la posición de la Iglesia es clara, pero yo te digo que es distanasia. Que hay un término que se llama distanasia, ¿cierto? Y la distanasia se utiliza para referirse a las situaciones en las que se prolonga inhumanamente la vida y no se propicia así las posibilidades de tener una muerte digna. Digamos que la Iglesia siempre ha procurado es que cada una de estas personas tengan una muerte digna. No se trata solamente de alargar la vida o mantenerlo, digamos, sino que posibilitar toda una serie de situaciones para que tenga una situación de muerte digna. Y también hay otro concepto que se llama adistanasia, que consiste en dejar morir en paz al enfermo sin propiciarle los medios conducentes a retrasar la muerte una muerte inminente. Entonces, ambos términos se complementan, pero siempre la Iglesia irá por la dignidad de la persona, siempre por la vida y siempre dándole el valor que tiene la vida en cada uno de nosotros. Ok, muchas gracias, Padre Dani. Con mucho gusto. Feliz día para todos. Hasta luego. Muy buenos días, compañeros. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Mocoa con la señora Lady Carolina Chamorro Leighton, a quien vamos a entrevistar y vamos a tocar el tema sobre la eutanasia, ya que es un tema muy polémico acá en nuestra sociedad colombiana. Señora Lady Carolina, ¿para usted qué es la eutanasia? Buenos días. Para mí la eutanasia es una forma de terminar la vida de una persona en casos extremos, como enfermedades terminales que ya no tengan un diagnóstico positivo o una probabilidad de cura, o en accidentes
accidentes o que haya tenido y esté en el pronóstico reservado. Señora Lady Carolina, ¿usted cree que la eutanasia es un pecado, un delito o un acto de compasión con el que sufre? Para mí, una opinión muy personal, debido a que, como tú lo decías, es algo muy polémico para nuestra sociedad. Está la opinión jurídica, está la parte católica, que de hecho en mi religión no es permitida. Creo que ninguna religión hasta el momento acepta este procedimiento, pero para mí es un acto de compasión, ya que una enfermedad terminal no solamente va a cuestas de la persona que está sufriendo la enfermedad, sino también a las personas que la rodean. Deben dejar de trabajar para poder solventar las necesidades de quien no lo puede hacer por sus propios medios. Señora Lady Carolina, de acuerdo a las posturas que hemos visto en nuestra sociedad colombiana en referente al tema de la eutanasia, sobre lo que es un acto de compasión o un delito en cuanto a la rama católica o en el medio jurídico, entonces usted, en cuanto a esas dos posturas, ¿quién cree que es el dueño de su vida? ¿El Estado, el catolicismo o usted? Pues se supone y según las leyes yo soy la responsable de mis actos, por ende soy dueña de mi vida, pero como la Constitución está por abogar uno de los derechos fundamentales que es la salud, por eso es la controversia, pero vuelvo y digo, en mi opinión, yo soy quien decido sobre cómo vivir, si quiero seguir viviendo o no, en las condiciones que me encuentre dependiendo de mi enfermedad. Muchas gracias, señora Lady Carolina Chamorro Leighton, por su opinión. Compañeros, esta es la opinión de la señora Lady Carolina Chamorro Leighton en cuanto a lo que es la eutanasia, ya que en nuestra sociedad colombiana no está avalada todavía esta ley, por lo cual no es permitido, pero sí queremos tener las diferentes posturas de los ciudadanos para ver qué piensan y qué opinan sobre la eutanasia. Muchas gracias. Gracias.